Dios les bendiga a todos en este día número 88 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana Alexandra y te invito a que busques tu Biblia, que hoy vamos para Primera de Samuel capítulo 25. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 27 con la ayuda del Señor. Vamos a tocar el de ayer y el de hoy, ¿verdad? Y me disculpo porque ayer no pude compartir el video. Ayer domingo tuvimos culto en nuestra iglesia y tuve juego temprano, luego la iglesia, luego entonces estuvimos en juego hasta por la noche. Llegué a mi casa y sentí un cansancio, amado. Yo estoy acostumbrada a acostarme tarde. Yo durante la semana trabajo durante el día y hay unos días a la semana que tengo que ir a la universidad. Yo estudio, soy estudiante doctoral de psicología. Así que estoy acostumbrada a acostarme tarde, por eso es que hay videos que usted me va a ver que quizás estoy con la carita un poquito cansada, pero me gusta ese tiempo para orar, para leer la palabra, para estar con el Señor. Y es un tiempo bien bueno, bien propicio, ¿verdad? Para poder meditar en la palabra, y por eso a veces grabo esos videos así por la noche. Pero no sé qué pasó ayer yo sentí todo el cansancio del mundo encima y yo decía, wow, voy a descansar, mañana es otro día, ya esta semana es lo que se conoce como la Semana Santa, estamos libres del trabajo, estoy libre de la universidad. Es un tiempo precisamente para hacer esto, para dedicarnos a la palabra, para orar, para ayunar, para buscar el rostro de Dios, para ir a la iglesia. Si llevas tiempo sin ir a la iglesia, es tiempo de ir a la casa del Señor ¿verdad? Y reflexionar en todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Quizás nosotros lo hacemos todo el año, pero hay personas que en este tiempo aprovechan para sembrar la buena semilla de la palabra, porque la gente está, ¿verdad? Un poquito más receptiva. Como estamos en esta semana, pues las personas están un poquito más sensibles, un poquito más receptivas a escuchar la palabra. Así que aprovecha, usa todos los medios posibles. Utiliza tus redes sociales, utiliza, ¿verdad? Tu teléfono, ¿verdad? Celular para enviar mensajes. Invita a alguien a la iglesia, envíale a alguien una palabra. Seamos instrumentos de bendición. Acuérdense que estamos recibiendo palabra y estamos leyendo la Biblia y estamos meditando en ella y conociendo más al Señor. Pues hay que dar por gracia eso que por gracia hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Tenemos, ¿verdad?, que traer otras vidas también al conocimiento de esta verdad. Así que hoy voy a estar compartiendo el video de anoche y el video de hoy con la ayuda del Señor. Y seguimos leyendo la palabra del Señor porque Él es bueno y Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Así que hoy vamos a estar en Primera de Samuel capítulo 25, pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y Él sea el que nos dirija. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por las fuerzas que tú nos das, Señor. Padre, cada día trae su propio afán, pero qué bueno que en cada día, Señor, estás tú. Que en cada día podemos contar con tu presencia, con tu fuerza, con tu gracia, con tu sabiduría, Señor. Por eso te pedimos que estés con nosotros en esta lectura, Padre, que hemos de hacer de tu palabra. En este plan que hemos hecho de leer la Biblia completa en un año, Señor. Sabemos, Padre, que el reto es grande y que largo camino nos resta, pero qué bueno que tú vas con nosotros, qué bueno que tú nos estás dando la sabiduría y el entendimiento para comprender, Señor, lo que está escrito, que fue escrito para nuestra enseñanza, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Padre, y que seas tú, Rey de Gloria, ayudándonos a ponerla por obra, Señor, porque queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, queremos, Dios mío, vivir, Señor, una vida, Padre, que te agrade, que provoque en tu rostro, Señor, una sonrisa, que podamos alcanzar cada una de tus promesas, Señor, porque te amamos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Primera de Samuel capítulo 25, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto ya contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les siguió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío,
sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para seguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme de mi propia mano, por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Capítulo 26. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif.
Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai, o Abisai, no tiene acento, fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción.
Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo de David, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Achur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, y el Negueb de Jerameel, y en el Negueb de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Gloria a Dios. Hemos leído de Primera de Samuel capítulo 25 al capítulo 27. Y si ven en el capítulo 25 comenzando, hay una oración que dice algo bien importante. Dice que murió Samuel y lo lloraron, se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. O sea, estamos viendo, amados, que este hombre que fue consagrado al Señor desde muy pequeño, desde antes de nacer, fue una petición contestada de Ana, y dedicó su vida, todos los días de su vida, a hablar la palabra de Dios, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a llamar al pueblo ¿verdad?, a volverse a Dios, que fue un instrumento para anunciar, ¿verdad?, al pueblo todo lo que Dios, ¿verdad?, había determinado cuando ellos escogieron rey. Y el Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Yo les voy a dar rey, pero esto es lo que va a acontecer. Se van a lamentar. Y ahí vemos, ¿verdad?, el reinado de Saúl, que fue desechado por Dios, pero fue ungido, ¿verdad? Fue el instrumento que Dios usó para ungir a Saúl, fue Samuel. Al igual que Samuel fue enviado a la casa de Isaí de Belén y allí fue ungido David. Así que fue un hombre muy respetado, pero vemos en Primera de Samuel 25 que murió. Pero aunque muere Samuel, la obra de Dios continúa. O sea, el propósito de Dios, el plan de Dios no muere cuando mueren los hombres. El plan de Dios continúa. Por eso es que dice que se levantó David, se fue al desierto de Parán. O sea, que aunque Samuel había muerto, vemos que David se levanta, vemos que David continúa. Vemos, ¿verdad?, que
llega al desierto de Parán y ahí vemos que nos habla acerca de un hombre llamado Nabal, que era un hombre rico, que era de Carmel, que era un hombre que estaba esquilando ovejas. Pero quiero detenerme, ¿verdad?, en el nombre, porque el nombre de Nabal significa necio. No sabemos si se le puso ese nombre por causa de su carácter o si él estaba honrando su nombre con su comportamiento y sus actitudes, pero lo cierto es que era necio y así se le conocía. Cuando hablamos de esquilar ovejas, ¿verdad?, era el tiempo de cosecha. Para aquel que cría ovejas era el tiempo de cosecha, ¿verdad? Y se daban banquetes, había mucha hospitalidad, había mucha unidad entre los esquiladores. Por lo tanto, vemos que nos habla de Nabal, pero también nos habla de Abigail. Y de todas las mujeres en la Biblia, no a todas dice que era hermosa, que era de hermosa apariencia. Quizás lo dice de Sara, quizás, ¿verdad?, lo dice de Esther, quizás pues no lo dice de todas las mujeres de la Biblia, pero de Abigail dice que era de hermosa apariencia. O sea que no solamente era una mujer sabia, una mujer con entendimiento, sino que era hermosa. O sea, y si algo, ¿verdad?, debe de ser un ejemplo, no solamente la belleza externa. Porque en Proverbios 31 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No solamente se trata de la belleza externa, es que internamente, ¿verdad?, haya también unas cualidades. Hay una mujer entendida, una mujer sabia. La sabiduría es bien importante. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia añade al varón. Así que qué bendición que Nabal contara con una mujer como Abigail, que era hermosa de apariencia, pero también era llena de entendimiento y de sabiduría. Por lo tanto, nos podemos preguntar qué hacía una mujer así con un hombre necio, con un hombre perverso como Nabal. ¿Qué hacía, verdad? ¿Qué hacía esa pareja? Bueno, en aquel tiempo había muchos matrimonios arreglados. No necesariamente quiere decir que Abigail escogió este tipo de hombre. Pero sí está el detalle de que, ¿verdad?, hoy hay mujeres que están como Abigail, no por matrimonios arreglados, sino porque ellas mismas eso fue lo que escogieron. Y qué difícil es que una mujer esté casada con un hombre así, que tenga que soportar ese carácter, esa necedad, esa actitud. ¿Y por qué? ¿Por qué esa actitud? Bueno, porque David estaba solicitando algo. David se encontraba en el desierto de Parán con sus hombres y estaba necesitando de provisiones. Él supo que Nabal estaba esquilando ovejas y él sabía que era el tiempo propicio para él hacer una petición, para él pedir provisiones. Y fíjate que no pide nada específico, simplemente lo pone a la discreción de Nabal y de su generosidad a ver qué él puede darme. Pero le recuerda su servicio. Envía, ¿verdad?, a unos mensajeros y le deja saber: mira, nosotros hemos, durante todos estos conflictos de los filisteos, nosotros hemos cuidado tus ovejas. Las hemos cuidado de los enemigos. O sea, hemos hecho un servicio para ti que aunque tú no nos lo has pedido y aunque quizás no estamos pidiendo una compensación económica, es como que, mira, amado, es como cuando uno aprende a ser agradecido. Uno tiene que ser agradecido. Quizás hay personas que han hecho cosas por ti que tú no se las has pedido, pero cuando esas personas necesitan algo, tú tienes que ser agradecido y recordar que esas personas te han ayudado sin esperar nada a cambio, pero ahora necesitan. Lo propio es que tú seas, ¿verdad?, les devuelvas también por el bien que te han hecho. Y mira, amado, aun si no te han hecho ningún bien, la realidad es que todo el mundo conocía a David. Todo el mundo conocía que David estaba peleando las batallas del Señor, que estaba peleando por el pueblo de Israel. Yo no sé usted, pero yo quisiera tener a David de buena. Si yo fuera Nabal, a mí me gustaría tener a David de buena. Que David me está pidiendo un favor y yo tengo de más para darle.
¿Ves? Porque están en un tiempo de banquetes, porque estamos hablando de un hombre rico. ¿Qué le cuesta a Nabal compartir de lo mucho que tiene y acumular puntos, como uno dice, acumular para cuando yo los necesite, pues ya tengo puntitos acumulados con David? Si es que David no me ha hecho nada bueno, pero en este caso David sí le había hecho bueno. David había acumulado unos puntos con Nabal y esperaba redimir esos puntos, ¿verdad? Hablando acá en nuestro lenguaje para entender la palabra. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Nabal? La respuesta de Nabal, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Lo está diciendo como que, ¿y quién se cree que es este? No está diciendo porque no conociera a David. Todo el mundo conocía a David. Si David ya era reconocido, prácticamente famoso dentro del pueblo de Israel desde que derribó a Goliat, cuánto más, ¿verdad? Cuando peleaba las batallas junto a Saúl, ¿verdad? Y su ejército, y ahora, ¿verdad? Poderoso el Señor. Y dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, está diciendo que si, como si David fuera un rebelde. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mire la altivez y la arrogancia de este hombre. He de tomar yo mi pan. Mira, amado, la actitud que debe tener Nabal es: lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Y si hay alguien que necesita, yo puedo darle. ¿Cómo yo le voy a negar alimento, pan, agua, recursos, cuando Dios a mí me ha dado tanto? O sea, en un tiempo donde debía haber tanta hospitalidad, este hombre responde ¿con qué? Con arrogancia. Y ya usted sabe que cuando llegaron los mensajeros a donde David, ¿qué dijo David? Cíñase su alma, cíñase cada uno su espada. ¿Qué iba a hacer David? David iba a matar a Nabal, iba a matar a todos los hombres de su casa. Quizás algo impulsivo, porque no estamos diciendo que es correcto, pero él esperaba el mismo bien que él había dado a Nabal. Sin embargo, Nabal le está pagando mal ¿verdad? Por bien. Gloria al Señor. Así que David esperaba una respuesta, pero Nabal lo que quería era ofenderlo, era menospreciarlo, y así mismo se sintió David ofendido. Y dice la Biblia que subió con 400 hombres, ¿verdad? Y ya iba David de camino a la casa de Nabal, pero llega la respuesta, llega la información a los oídos de una mujer sabia, de una mujer llamada Abigail, la esposa de Nabal. Y le dejan saber cómo David y sus hombres habían realizado este buen servicio a favor de Nabal. Y automáticamente ella supo, no, es que este hombre hay que compensarlo. ¿Cómo le vamos a negar a este hombre algo que nos está pidiendo? Que primeramente tenemos de más para darle, y segundo, oye, que él ha hecho un bien para nosotros. Y ahora en su momento de necesidad, ¿los vamos a desamparar? No. Así que estos hombres, estos criados le dicen, mira a ver qué tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque este hombre Nabal es perverso y con él nadie puede hablar. Mire qué fama tenía Nabal, que los mismos criados decían, mira a ver qué tú puedes hacer, porque este hombre es tan necio, este hombre es tan perverso que no vale la pena hablar con él. O sea, no vale la pena negociar con él, él no nos va a escuchar. Así era, ¿verdad? La fama que tenía Nabal aún dentro de su propia gente. Una persona necia, una persona que no escucha consejos. Es una persona que se deja llevar por su carácter, por su mal carácter, por sus malas actitudes y no razona. No hay manera de poder, ¿verdad? Hallar en él un arrepentimiento o el reconocer, es verdad, estuve mal. No, Nabal no iba a dar su brazo a torcer. Así que la única respuesta era Abigail. Dice en Proverbios 17, versículo 12, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Por eso es que van a donde Abigail. Y todos, amados, conocemos personas así. Usted sabe a quién acudir. Usted sabe que hay personas que cuando están molestos, que cuando tienen una mala actitud, usted no puede razonar con ellos. Es mejor dejarlos quietos.
¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo. Tienes que ir a donde una persona sabia, donde una persona que pueda, ¿verdad?, escuchar y que tenga la capacidad de reflexionar. Algo que no tenía Nabal porque era necio. Así que Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos y 5 medidas de grano tostado. Y lo cargó todo en asnos. Aquí podemos ver la riqueza de Nabal. Estaban en tiempo de banquete, estaban en tiempo de celebración y todas esas cosas las tenían a la mano. O sea que Abigail con prontitud, en poco tiempo pudo reunir todas esas provisiones de la casa, de su casa, ¿verdad? La casa de Nabal. Y lo montó todo en asno. Por eso es que, amado, lo que estaba haciendo Nabal era tan malo, tan perverso, porque es que tenía todos esos recursos a la mano. Lo que pasa es que no le dio la gana de compartirlo. Así era la riqueza que tenía Nabal. Y ya cuando David está de camino, acuérdense que ya David iba resuelto de que iba a matar a todo el mundo allí, de la casa de Nabal, de sus hombres, de su familia. Vemos que entonces llega toda esa caravana de regalos, todos esos presentes, todas esas provisiones. Y luego David se encuentra con quien, con Abigail, quien tan pronto ve a David se postra delante de su rostro. Por lo tanto, imagínese, David que va a destruir a Nabal, a su familia, y se encuentra con todas esas provisiones, todos esos regalos, más esta mujer hermosa postrándose sobre su rostro. Eso tuvo que haber sido algo, ¿verdad?, llamativo para él, algo impresionante. Él se detuvo a escuchar a esta mujer. Y vemos que ella asumió toda la culpa, pidió permiso para hablar. Ella le llevó presentes, ella habló del carácter de David, de las promesas de Dios para su vida. Y ella habla todas estas cosas para que él no tomara esta acción y fuera luego a arrepentirse después de que esa promesa de Dios se cumpliera. O sea, ella utilizó toda su sabiduría para que, para abrir el oído de David para que escuchara, no solamente con los presentes, es que ella supo cómo conducirse. Ella conocía las promesas de Dios para la vida de David y ella dijo, yo voy a apelar a su temor a Dios, yo voy a apelar, ¿verdad?, a las promesas que Dios tiene con él para que esto no sea una mancha en su caminar, para que él no se tenga que arrepentir de esto más adelante. Así que, ¿qué podemos ver en Abigail? Que hizo muchas cosas bien, pero también hizo cosas incorrectas. ¿Qué hizo incorrecto? Bueno, que ella actuó sin el consejo y sin la aprobación de su esposo. O sea, ella tomó de todos los recursos y de todo lo del banquete de su esposo, aunque se supone que en un matrimonio es de los dos, no es solamente de Nabal. Pero ella no consultó para irse en contra de lo que Nabal había determinado. Nabal dijo, yo no le voy a dar nada a esta gente. Y ella fue a llevarle, ella fue en contra de lo que su esposo determinó. Tampoco le pidió la aprobación ni el permiso. También le está prácticamente sugiriendo, ¿verdad?, que matara al culpable de Nabal y lo critica delante de David. Llama a su propio esposo como un perverso. Dice, conforme a su nombre, así es. Y ninguna esposa debe hablar así de su esposo, ni ningún esposo debe hablar así de su esposa. O sea, dentro de un matrimonio no puede haber una esposa hablando mal de su esposo con otros terceros, como lo estaba haciendo ella. O sea, que ella no fue respetuosa ni fue sumisa hacia su esposo, pero también tomando en consideración que se encontraban en una situación de vida o muerte y de que con este hombre no se podía razonar, de que había vidas inocentes que dependían de la acción pronta y sabia de Abigail, pues podemos decir que ella no actuó tan mal, porque ella lo que estaba era velando por los intereses de su casa y de sus criados y de su familia. Y también, ¿verdad?, si Abigail no lo hubiese hecho, pues tanto su propio esposo como todos los demás iban a morir. O sea que ella estaba actuando en favor de su esposo, que aunque era perverso y aunque era necio, aunque lo estaba haciendo a espaldas de su esposo, era para el beneficio de su esposo, ¿verdad? Es reflexionando un poquito en esta historia, porque
siempre miramos a la Abigail como el ejemplo a seguir, como la mujer sabia con un esposo necio, pero ella no hizo todo correcto, sino que ella actuó por la necesidad del momento, pero si lo traemos al día de hoy, no es correcto para nosotros como esposa actuar a espaldas de nuestros esposos, ni hacer las cosas, ¿verdad?, sin consultarles, sin que no hayan secretos dentro de un matrimonio. Y también ella hace algo que se pudiera considerar impropio, y es que ella se hace disponible para una futura consideración de David. O sea que ella está diciendo en otra manera que cualquier cosa, ¿verdad? Cuando se cumple el propósito en ti, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Quizás pudiera tener otra connotación, pero ahí podemos entender por qué cuando Nabal muere, David la manda a buscar y la toma como esposa. O sea que ciertamente David entendió cuál era el sentido de lo que estaba proponiendo Abigail. Así que, ¿cuál fue la respuesta de David? David alabó a Dios, agradeció a Abigail, le dijo: bendita seas tú, bendito sea tu entendimiento. O sea, estaba viendo las virtudes de Abigail mucho más de su hermosura. Entonces, amado, aquí podemos ver que a pesar de este tiempo, donde quizás la mujer no tenía mucho voz ni voto, había un hombre que era suficientemente hombre para recibir el consejo de una mujer. Escuchó a Abigail y pudo reconocer que esta mujer era sabia, que tenía razón en lo que estaba diciendo, y que ciertamente, ¿verdad?, si hubiera matado a Nabal y a los de su casa, esto hubiera sido una mancha contra David dentro del pueblo. Sabe que ella lo libró de él hacer algo malo que más adelante pudiera traer consecuencias cuando él llegara al reinado. Y bueno, David también aceptó todos los presentes, todas las provisiones, y en cierta manera es como si se hubiese saldado la deuda. Como que ya entonces te traje lo que tú necesitabas y te di de más para que ustedes coman, y ya entonces no te debo nada. Ya no hay razón para que tú vayas a atacarnos. Ya no hay razón, ¿verdad?, para que tú tomes acciones. Así que ya él le dice: puedes volver ya a tu casa, porque ciertamente he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow, que David le dijera eso a Abigail, eso es algo grande. He oído tu voz y te he tenido respeto. Cuando ella regresa, se encuentra con Nabal haciendo banquete. Estaba borracho. Y como David era sabia, ella dijo: este no es el momento para hablar con él. ¿Por qué? Porque probablemente si ella le decía lo que había hecho a Nabal en ese momento que estaba ebrio, solamente Dios sabe qué acción él podía tomar en contra de ella, porque no estaba en sus sentidos cabales. Él estaba, ¿verdad?, borracho, y ella lo dejó. Ella dijo: no es prudente que yo hable con él ahora, voy a hablar con él mañana. Pero el hecho de que veamos a un Nabal celebrando y haciendo banquete, lo que podemos ver que era tan necio que él no sabía ni lo que le esperaba. O sea que David va de camino a acabar con su vida y él celebrando, él como si nada. Él, ¿verdad?, quizás pudo haber invitado a David al banquete, pero es que no le dio la gana. Porque si tenías banquete, ¿qué te cuesta haber invitado a David y sus hombres para que comieran también? Así que cuando ella espera al otro día para decírselo, dice que desmayó su corazón y quedó como piedra, y que a los varios días murió. O sea, Dios tomó un juicio en contra de Nabal por su mala acción. Pero a nosotros nos recuerda, allá en los evangelios, nos recuerda la parábola del rico y Lázaro. Había un rico que estaba haciendo banquetes con esplendidez, que no quería compartir, ¿verdad?, quizás con Lázaro, pero lo tenía todo, pero no tenía nada, porque ¿de qué le valía el banquete si pronto iban a acabar con su vida? Por eso en esa parábola lo dice, que ciertamente hoy vienen a buscar tu alma, y de lo que te has provisto, ¿de quién será? Tienes tanto banquete, tienes tantas cosas, pero ¿de qué te sirve si, ¿verdad?, tu vida en cualquier momento la puedes perder? Así que cuando David se entera de la muerte de Nabal, se acordó de Abigail, se acordó de la propuesta que le había hecho Abigail, y entonces la manda a buscar, la llama para tomarla como esposa, porque ahora ella estaba viuda. Y podemos decirle: a Dios, pero David no estaba casado con Mical.
En estos momentos él no se encontraba con Mical porque una vez él huye y se va, ¿verdad?, de la casa de Saúl, cuando Mical lo descolgó por la ventana y escondió una estatua y la puso en la cama fingiendo, ¿verdad?, que David estaba enfermo, y también Jonatán lo ayuda a escapar. Pues Saúl, como represalia o como venganza en contra de David para herirlo, le dio su mujer a un hombre llamado Palti, de hijo de Lais, que era de Galim. O sea que ahora mismo David no tenía ninguna esposa, o prácticamente, por decirlo así, su matrimonio se rompió porque él se encontraba huyendo y su esposa se lo habían dado a otro. Por lo tanto, él estaba solo, él podía tomar a Abigail. Abigail era viuda, pero dice que también tomó a Ahinoam de Jezreel. O sea que estaba tomando dos esposas. David fue un hombre sujeto a pasiones, tuvo muchas esposas, y más adelante vamos a ver que también tomó a Betsabé, que era esposa de uno de sus hombres, de uno de sus guerreros. Y el hecho de que David no siguiera el plan de Dios para el matrimonio, fíjate que David hizo muchas cosas bien. Quizás no adoró a otros dioses, quizás pues amaba al Señor con todo su corazón, no levantó su mano contra el ungido de Jehová, supo esperar en el tiempo de Dios. Pero David en cuestión de la familia, en cuestión del diseño de Dios para el matrimonio, no siguió, ¿verdad?, las instrucciones de Dios. Y eso le trajo unas consecuencias. Por eso es que la familia de David nunca hubo bendición en la familia de David. Nunca hubo, ¿verdad?, el respaldo de Dios en cuestión de su familia, en cuestión de sus matrimonios. Y lo vamos a ver más adelante, que aún la espada no salió de su casa. Pasaron muchas situaciones con su hijo Absalón, con Amnón, con Tamar. Todo eso lo vamos a ver más adelante en 2 de Samuel. Pero lo que podemos ver es que en esta área de la vida de David, pues él no tuvo ese dominio propio. Él no buscó el favor de Dios dentro de su familia y por eso tuvo consecuencias. ¿Qué podemos aprender de esta historia de 1 de Samuel 25? Que una persona sabia piensa las consecuencias antes de actuar. Nabal no pensó en las posibles consecuencias de sus acciones y de su actitud en contra de David. David era un guerrero, amado. David tenía un ejército. Tú tienes que pensar que antes de tú hacer enojar a un hombre, y tú teniendo recursos para darle y quizás pues hacer un bien a una persona que más adelante puede hacerte un bien a ti, pues eso es de sabio. Pero Nabal no fue sabio, pero qué bueno que Abigail sí. O sea que no importa si tu esposo o tu esposa no es sabio o no es sabia, tú haces la diferencia dentro de tu familia, dentro de tu casa. Una mujer sabia edifica su casa. Un hombre sabio hace la diferencia en su hogar. Por lo tanto, independientemente de cómo sea tu cónyuge, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes temer a Dios y tú puedes obrar en favor de tu familia. También vemos que la mansedumbre hace la diferencia. La blanda respuesta hace bajar el furor. Si entonces Nabal no fue sabio y actuó con mala actitud, y David entonces estaba respondiendo con mala actitud, la única manera en la cual Abigail lo podía detener es con humildad, es con mansedumbre, es con sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos apagar esos fuegos que se levantan en el trabajo, en la familia, en cualquier entorno? Actuando con mansedumbre, actuando con humildad. Detenemos que el fuego no se siga propagando. Cuando nosotros, en lugar de actuar con coraje y con violencia, actuamos con mansedumbre. Eso es lo que podemos aprender aquí. Que nosotros podemos hacer la diferencia, no importa en dónde estemos. Podemos pagar el mal que nos quieren hacer con bien. Ya en el capítulo 26 vemos que los zifeos, ¿verdad?, los del pueblo de Zif, vuelven a traicionar a David, y Saúl va con 3,000 hombres. Y como David se encontraba con 600, había una diferencia, ¿verdad?, de cantidad. Saúl estaba en ventaja, pero David, que se encontraba en el desierto y se da cuenta de que Saúl viene detrás de él, envió espías.
Y ellos llegan al campamento de Saúl de noche. Y estaban todos los soldados y todos los guerreros alrededor. Pero dice la Biblia que Dios los hizo caer en un sueño profundo. Usted sabe cuando usted cae rendido, como caí yo anoche. Rendido, un sueño fuerte, profundo de parte de Jehová. Qué bueno es Dios. Pero en ese caso David entra con sus guerreros. Ahí menciona, ¿verdad? A Abisai, hijo de Sarbia, y a Ahimelech Eteo. Y Abisai era hermano de Joab. Aquí estamos hablando, amado, de los valientes de David, de sus guerreros. Aún hasta el final del reinado de David vamos a ver un Abisai. Me encanta ese nombre. Aleluya. Este hombre, ¿verdad? Era uno de sus guerreros fieles. Era un compañero para David. Y le estaba diciendo, ahora sí que el Señor ha entregado en tus manos a Saúl. Esta es la oportunidad. Como tú no quieres levantar tu mano en contra del ungido de Jehová, lo voy a hacer yo. Yo voy a tomar la lanza esa que él tiene al lado, se la voy a enclavar en la cabeza y hasta ahí llegó la persecución en contra tuya. Esta es la oportunidad. Suena bonito ese discurso, pero no era la voluntad de Dios. Y qué bueno que David, aunque ahorita con Nabal estaba actuando bajo impulso, bajo coraje, fíjense que en el caso de Saúl, él no actuaba de la misma manera. Había un temor en el corazón de David. ¿Por qué? Porque sabía que Saúl había sido ungido por Dios. Había sido escogido por Dios. Y él decía, así mismo como Dios lo escogió a él, Dios me escogió a mí. Yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. En su tiempo yo voy a reinar, pero no va a ser por mi mano que él va a perder la vida. Si Dios lo quiere quitar, que Dios lo quite, que pierda la vida en la batalla o que algún otro enemigo se levante contra él, pero yo no voy a hacer. Yo no quiero que eso esté en mi expediente, ¿verdad? Que yo acabe con la vida del ungido de Jehová. Pero la propuesta estaba buena. Quien iba a acabar con la vida de Jehová con la vida de Saúl, era Abisai. O sea que David podía decir, no fui yo no lo maté. Pero ¿cuál era esa lanza? Esa lanza era la lanza de Saúl, la que muchas veces Saúl le había lanzado a David para quitarle la vida. Entonces el hecho de que ahora mataran a Saúl con la misma lanza que muchas veces le había lanzado, ¿verdad? Valga la redundancia, con la misma lanza que había sido enviada para matar a David, era como si David como quiera estuviera tomando venganza. Aunque no fuera David el que le iba a quitar la vida, el hecho de que fuera David el que accionara, ¿verdad? El hecho de que fuera la lanza con la cual habían intentado matar a David, parecía una respuesta. Te estoy devolviendo el mal que me estás haciendo. Y David dijo, no. Líbreme Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Así que le dijo, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar la lanza y vamos a tomar el cántaro de agua que está al lado de él. Y luego entonces David pasa con sus hombres al otro lado y comienza a gritarle a Joab. A Abner, hijo de Ner. Abner, hijo de Ner, era un general del ejército de Saúl. Se supone, ¿verdad?, que este hombre estaba al cuidado de Saúl, y ciertamente, ¿verdad?, lo estaba. Pero comienza David a gritarle a Abner y a decir, tú has fallado. Tú no estás protegiendo al ungido de Jehová, tú no estás protegiendo al rey. Mira para allá, yo tengo la lanza y yo tengo el cántaro de agua que estaba al lado de Saúl. Y tú ni te diste cuenta. O sea, pudimos haber matado al rey y tú no hiciste tu trabajo bien. Eso era lo que le estaba diciendo David. Y Saúl rápido responde, hijo mío, David, ¿es esa tu voz? ¿Verdad? Y comenzó a hablar con David. Claro, estaba buscando a David para matarlo, pero ahora, ¿es esa tu voz, David, hijo mío? Ahora sí, hijo mío. Y entonces vuelve nuevamente David a preguntarle, oye, ¿qué yo te he hecho, Saúl? ¿Qué es lo que te han dicho de mí? Yo no te quiero hacer daño, ¿por qué tú siempre quieres matarme? Y ahí vemos la respuesta de Saúl.
Saúl le dice, ciertamente, estoy buscándolo aquí donde dice, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Este es el versículo 21 del capítulo 26 de Primera de Samuel. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió, he aquí la lanza del rey, pase cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así que Saúl le responde, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. O sea que nuevamente está Saúl pidiendo perdón, reconociendo su error otra vez, pero no cambia realmente no hay un cambio. Pero está reconociendo, ciertamente Dios tiene cosas grandes contigo, porque de verdad, que Dios te ha entregado en mi mano ya 2 veces y tú no me has quitado la vida. Tú eres mejor que yo. Eso era lo que le estaba diciendo Saúl. Ciertamente tú no te has aprovechado de esas oportunidades, sino que has sido mejor que yo. Que estoy buscando oportunidad para matarte, sin embargo, tú teniendo oportunidad no lo has hecho. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor se encarga. Qué difícil es para nosotros no tomar las cartas en el asunto, nosotros no tomar venganza cuando tenemos oportunidad, cuando podemos hacerlo. Y también nos enseña, amado, que hay personas que piden perdón pero no van a cambiar. Pero sabes que Dios se va a encargar de ellos. Hay personas que te van a seguir hiriendo, te van a seguir lastimando y vuelven y te piden perdón, pero no hay un cambio genuino. Verdaderamente no cambian, son gente mala, son gente perversa, son gente que solamente Dios, amado, solamente Dios se puede encargar de ellos. Pero no nos corresponde a nosotros tomar acción. Hay que confiar en la justicia de Dios. Hay que saber esperar en Dios, en su tiempo Dios hará. Y no es que uno le está deseando el mal, es que ellos son malos y tarde o temprano van a cosechar lo que sembraron. Pero David también iba a cosechar lo que sembró. Por eso es que Saúl mismo está reconociendo, ciertamente emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Saúl estaba reconociendo, ciertamente tú has sembrado bien y tú vas a cosechar ese bien. A ti lo que te esperan son cosas grandes porque de verdad tienes un buen corazón. Ya en el capítulo 27 vemos a un David cansado, desanimado. Comienza ese capítulo 27 diciendo, dijo luego David en su corazón. Fíjate que quizás no se lo dijo a sus guerreros, no se lo dijo a sus esposas, no se lo dijo a Ahinoam, no se lo dijo a Abigail, no se lo dijo a nadie, pero lo dijo en su corazón. Y qué lindo que nosotros cuando decimos cosas en nuestro corazón, el Señor las oye. Y es importante que nosotros velemos lo que nosotros nos decimos en nuestro corazón, lo que hablamos a nuestra conciencia. ¿Sabes por qué? Porque eso tiene un poder para moldear nuestros pensamientos, para moldear nuestras acciones y aún nuestro destino. Lo que va a ser de nosotros más adelante depende de lo que nosotros también nos decimos en el corazón. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos, hay que cuidar nuestro corazón. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué le estás diciendo a tu corazón en este día? ¿Cuáles son esos pensamientos que continúan ahí, ¿verdad? En tu corazón y en tu mente continuamente. Hay que cuidar nuestro corazón. Así que estaba ya desanimado y decide dejar a Israel y vivir entre los filisteos, un pueblo impío, idólatra. O sea que antes estaba confiando en Dios para que lo protegiera de la mano de Saúl, pero ahora estaba buscando protección en los filisteos. Y va a Aquis, rey de Gat, y se queda con sus hombres y sus familias. O sea, él metió sus familias, metió sus esposas, sus hombres también con sus familias. Y tan pronto Saúl lo supo, no los buscó más. No era la primera vez que David iba
a donde Aquis, rey de Gat, allá en la tierra de los filisteos, sino que en 1 Samuel capítulo 21 lo vimos, cuando David, se fingió loco y habitó entre los filisteos. Pero fíjense en que aquí dice que estuvo 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses en los cuales David estaba en un punto bien bajo, tanto emocionalmente como espiritualmente, porque su fe había sido, ¿verdad?, conmovida. Quizás no había dejado al Señor, pero ya no creía que Dios podía librarlo de la mano de Saúl y estaba usando otras estrategias. Déjame refugiarme con mis enemigos. No quiere decir que Aquis, rey de Gat, era su amigo. No es que él fue a saludar a su amigo y se quedó con ellos. Él no era amigo de los filisteos. Pero Aquis y David tenían el mismo adversario. ¿Cuál era el mismo adversario? Saúl. David sabía que quien buscaba su vida era Saúl. Y el rey de Gat, que se llamaba Aquis, estaba en guerra con Saúl. Por tanto, es como que me voy a unir. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Era como una manera de unir fuerza. Si Saúl viene para acá, pues yo cuento con los filisteos. Pero también los filisteos decían, si Saúl viene para acá, yo sé que David va a pelear en contra de Saúl, como siempre lo hace. Por lo tanto, estamos mejor juntos, estamos mejor unidos. ¿Por qué podemos pensar? Acuérdense en que David andaba con 600 hombres también, o sea que David andaba con un ejército, no estaba solo buscando refugio. David estaba bien acompañado de su ejército, por lo tanto, Aquis lo veía como una buena oportunidad por si acaso se levantaba algún conflicto, contaba con David y su gente. ¿Por qué podemos pensar que era un tiempo bajo espiritualmente para David? Piensen que no solamente, ¿verdad?, era un punto bajo en su fe, en su estado de ánimo, en su manera de ver las cosas, porque estaba siendo refugiado por los impíos filisteos, sino también porque no se registra ningún salmo de David durante este periodo. Te puedes buscar en el libro de los salmos y en este tiempo no hay ningún salmo registrado en este tiempo. O sea que el dulce cantor de Israel no estaba sintiendo mucha inspiración, no tenía muchas ganas, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, de escribir dulces salmos a Jehová. Pero sí, cuando nosotros vemos en el libro de los salmos, vemos algo interesante. Quizás en este tiempo David no escribió salmos, pero sí estaba aprendiendo acerca de instrumentos, sí estaba aprendiendo nuevos acordes de música y sí, ¿verdad?, estaba aprendiendo a tocar otros instrumentos. ¿Por qué lo dice? Porque en el Salmo capítulo 8 dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. ¿Qué era Gitit? Y eso lo vamos a ver en el libro de los Salmos, cuando dice Mictán de David, cuando dice Gitit, cuando dice Seginot, cuando dice Masquil de David. Vamos a ver todo eso, qué significa cada cosa. Si eran instrumentos, si eran acordes musicales, todo eso es súper interesante, amado. Pero cuando vemos el Gitit del capítulo 8 del libro de los Salmos, el Gitit era un instrumento musical de cuerdas de Gat. ¿Y dónde se estaba quedando David? Precisamente entre los filisteos, junto a Aquis, rey de Gat. O sea que allí, aunque no estaba recitando salmos, estaba adquiriendo nuevos acordes de música, estaba aprendiendo a tocar otros instrumentos y estaba aprendiendo acerca del Gitit, que era un instrumento utilizado en Gat. Para que veamos, ¿verdad?, cómo el libro de los Salmos va unido, ¿verdad?, a la historia de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel y todo lo que iba ocurriendo, ¿verdad?, en esta época. Así que David le pide al rey de Aquis una ciudad, le pide Siclac, y lo engaña haciéndole creer que está atacando a Israel cuando en realidad está atacando a otros pueblos. Allí habían unas naciones que estaban establecidas. Él pide esa ciudad para quedarse allí sus hombres. Él dice, ¿para qué me voy a quedar en la ciudad real?
dame un lugar para yo quedarme, dame esta ciudad. Pero entonces, ¿qué hacía David? David estaba acabando con todos los territorios alrededor. David le decía a Aquis, yo voy para allá a pelear contra los israelitas. Y Aquis decía, wow, verdaderamente David se ha hecho abominable a los de su propio pueblo porque está destruyendo a los de Israel. Está peleando contra los de Israel. Mentira. Estaba peleando contra los pueblos alrededores. ¿Y cuál era la estrategia de David? Que mataba a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, hasta los animales se los llevaba. Acababa con las ciudades enteras y no dejaba a nadie vivo para que nadie fuera a delatarlo. Pero vemos que el rey de Gat, llamado Aquis, confiaba en David. Y así, ¿verdad? Se volvió David un delincuente. Estaba matando por ahí para abajo. Y eso no era algo que el Señor lo había mandado a hacer. Pero él estaba buscando posicionarse. Él estaba buscando adquirir esa ciudad de Ziklag y todos los alrededores. Él necesitaba una ciudad fortificada para él poder establecerse, para él fortalecerse, no solamente él y su ejército, sino también adquirir recursos para que en otro momento, cuando Saúl fuera a venir en contra de ellos, él tuviera un lugar. Y ciertamente, ¿verdad? Esa ciudad de Ziklag es del pueblo de Israel hasta hoy, hasta el día de hoy. Quiero buscar el versículo para que veamos. En el versículo 6 dice, y Aquis le dio aquel día a Ziklag, por lo cual Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, hasta el sol de hoy. Y estuvo 1 año y 4 meses. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Aquí estamos viendo todo el proceso de David antes de llegar al reinado. No fue fácil para David. Peleó muchas batallas. Pasó muchas situaciones, muchos conflictos. Sí, cometió errores. Tuvo sus altas y sus bajas espiritualmente. Como hombre de Dios también pecó, porque eso no estuvo correcto. Sin embargo, Dios en su misericordia nunca lo abandonó. Dios estuvo ahí. Quizás Dios no aplaude nuestros errores, nuestra desobediencia, pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios de corazón, Él nos perdona. Y los planes de Él continúan, sus propósitos continúan para nuestra vida. Así que vemos ese punto bajo en la vida de David, que David no siempre fue el más espiritual, que David no siempre tomó las mejores decisiones. Tomó 2 esposas aquí. El comienzo, ¿verdad? de algunas decisiones erradas que hizo David dentro de su reinado. Pero este fue su proceso antes de llegar al reinado, antes de llegar a la corona. Él tuvo, ¿verdad?, que pasar por muchas situaciones. Tuvo guerreros fieles a su alrededor, pero también cuando tuvo oportunidad de hacer daño y de tomar cartas en el asunto, no lo hizo. Así que hagamos como David en este aspecto. Hagamos como David, el no pagar el mal que nos hacen con bien. El aprender a esperar nuestro turno, aprender a esperar a que sea el tiempo de Dios para nuestra vida y no tomar otros atajos, no tomar otras medidas para nosotros, ¿verdad? Ponernos en el lugar donde Dios nos quiere llevar. Dios es tan poderoso que Él en su tiempo ha de abrir las puertas que sean necesarias abrir. No tenemos que forzar puertas. Si Dios dijo, te voy a abrir puertas, y su palabra dice que las puertas que Él abre, nadie las cierra, yo no tengo por qué entrar por la ventana. Yo no tengo por qué forzar cerraduras. Él abre puertas. El Dios que abre puertas no me dijo ábrela, ni fuérzala, ni rompe la puerta, ni entra por otro lugar, no. Él la va a abrir por mí. ¿Qué yo tengo que hacer? Mantenerme en su voluntad, mantenerme haciendo lo que es correcto. Quizás David no hizo todo correcto, pero no levantó su mano contra el ungido de Jehová. No hizo, ¿verdad? No hizo lo que quizás otros lo incitaron a hacer, o lo que quizás las circunstancias y las oportunidades parecían fomentar. No todo lo que parece y todo lo que tengamos a la mano para hacer, debemos hacerlo. Debemos siempre consultar a Dios. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga?
¿Es esta una oportunidad que tú me estás dando o es que el enemigo quiere que yo me salga de tu voluntad? Todas esas cosas tenemos que preguntárnoslas. Y no importa, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, acerca de los matrimonios, no importa cómo sea tu cónyuge. Mira el ejemplo de Abigail. Un hombre sabio y una mujer sabia en su casa marca la diferencia. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana o más ahorita, vamos entonces a estar subiendo la lectura de hoy, que es el día número 89 del plan de lectura de la Biblia en un año. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que toda la gloria es de Él. Amén. Dios les bendiga.